En este video vamos a discutir la ley del momentum, la cual es la relación que existe entre la distancia recorrida y el tiempo. Esta es una de las leyes y herramientas que más nos van a permitir a nosotros al inicio poder aprender a identificar cuáles son los movimientos que están iniciados a través de los BF5, ¿sí? Porque los BF5, debido a todo lo que hemos aprendido hasta el momento, nosotros podemos reconocer que ellos necesitan, ¿ok?, un volumen mayor para poder ingresar sus órdenes. ¿Por qué? Porque, por supuesto, para poder hacer profit, bien sea de una venta o de una compra, va a tener que existir un desbalance entre la oferta y la demanda, y llega un punto donde ellos ya no pueden ocultar más ese movimiento expansivo al alza o a la baja debido al desbalance que se crea entre la oferta y la demanda. Y es allí que nosotros podemos ver agresividad y rapidez en la que la distancia recorrida de esos movimientos va a tener un menor tiempo que los movimientos opuestos que suceden generalmente en los pullbacks, ¿ok? Una vez que las iniciaciones comienzan. Entonces, Momentum Law, ¿ok?, es una de las leyes basadas en Wyckoff. Esta ley es la ley del esfuerzo y el resultado, en el que en este caso el esfuerzo, ¿ok?, para generar ese movimiento es mucho menor, ¿ok?, al esfuerzo que es necesario para generar los pullbacks, que en este caso van a ser los movimientos opuestos al movimiento, en este caso bajista o alcista, dependiendo de lo que estemos viendo en ese momento, ¿ok? Ahora, para poder comprender la ley del momento, nosotros vamos a hacer uso de herramientas visuales, ¿ok? Las herramientas visuales que vamos a utilizar van a ser líneas, en este caso verticales, donde nosotros vamos a marcar el inicio de un movimiento, ¿ok? En este caso el inicio de este movimiento es en el buy to sell, ¿ok? Se genera un rango, hay una iniciación, y vamos a marcar esa línea horizontal en el momento en el que nosotros digamos que la iniciación bajista con agresividad y con rapidez se ve reflejada que inició en este punto, ¿verdad? Lo podemos poner desde el buy to sell, lo podemos poner desde el rango como tal, pero generalmente lo colocamos desde el buy to sell, desde ese punto más alto, ese swing high, ¿ok? Muchas veces un punto estructural, muchas veces el último punto de extensión que estemos viendo en las diferentes temporalidades. Entonces, una vez que el precio arranca su dirección, ¿ok?, nosotros vamos a trazar esa línea vertical y vamos a decir, ok, vamos a ahora ver qué distancia, ok, y qué tiempo recorre ese movimiento bajista. Entonces, generalmente lo que vamos a observar es un movimiento bajista bastante agresivo, ¿ok?, donde vemos grandes velas bajistas en la temporalidad que estemos observando y pequeños pullbacks, por supuesto, en su bajada, ¿ok? Vamos a identificar que el movimiento ha culminado cuando el precio se detiene por completo. Por supuesto, aquí hay pequeños pullbacks en este mismo time frame o en otro time frame, ¿verdad? Pero cuando podemos ver realmente un detenimiento en el que el precio comienza a crear, de cierta manera, extensiones, ¿ok?, hacia el lado opuesto. Entonces, en el momento que nosotros comenzamos a observar ese movimiento hacia el lado opuesto, es que vamos a marcar nuestra siguiente línea vertical, que va a ser esta de acá, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, por ejemplo, el precio recorrió 50 pips en un periodo de 3 horas, ¿ok? 50 pips, este movimiento bajista en un periodo de 3 horas. Ahora, esa agresividad y esa rapidez, ¿verdad?, está desarrollada a través de la intención de los BFI. Ellos están vendiendo. Sin embargo, eso es lo que ellos quieren hacer, pero ellos necesitan, ¿ok?, volver a entrar en equilibrio para reagregar posiciones y salir de las posiciones que hayan tenido en drawdown basado en toda la acumulación que se tuvo que haber generado acá para poder generar ese desequilibrio. Entonces, el movimiento alcista que se va a generar generalmente va a ser un movimiento, ¿ok?, en el que la misma distancia, porque recuerden que ahora la distancia va a estar basada por estas líneas horizontales, esta es la distancia, o esto, digamos, este es el rango de movimiento donde el precio se podría mover para mantener esa intención bajista, ¿verdad? Entonces, la misma distancia, en este caso generalmente es menor porque no estamos hablando de un 100% de retroceso, sino de un 50, 60, 70, 80, ¿verdad? Esa misma distancia que el precio hizo su recorrido ya hacia la baja en 50 pips en 3 horas, es muy probable que esa distancia alcista le demore 2, 3, 4 veces más. Y podemos hablar de horas, podemos hablar de minutos. Esto puede haber sido un movimiento de 15 minutos que se generó 20 pips en 15 minutos y de pronto pues generamos y vemos este movimiento de pullback en 30, 45 minutos, 7, 8, 10 pips en un time frame menor, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir, ok, 50 pips en 3 horas, que es el ejemplo principal, y ahora nosotros vamos a observar en tiempo real cuánto el precio le demora a poder recorrer, por ejemplo, un 80% de esa distancia, que sería que el precio viniera al buy to sell que generó en la primera iniciación, ¿verdad? Rellenara toda esta ineficiencia que tenemos acá, y además es necesario para él poder crear la causa, ¿sí?, la liquidez, para el próximo movimiento. O sea, ese movimiento alcista que va a tener menor distancia y mayor tiempo, que es lo opuesto al movimiento bajista rápido, ¿verdad? Ese movimiento alcista es necesario para que
se pueda generar la liquidez y ya luego tengamos otra vez un movimiento rápido y agresivo con nuevas iniciaciones bajistas, nuevamente confirmando el patrón de los BFI. Entonces, en este caso, lo que realmente a nosotros nos facilita, ¿ok? Poder observar momentum low, esa distancia recorrida, es saber realmente hacia dónde yo estoy iniciando las órdenes. ¿Por qué? Porque si yo puedo observar, ok, que esta es la agresividad y la rapidez, generalmente este mismo concepto me ayuda a poder leer de mejor manera la estructura, porque muchas veces yo voy a decir, oh, pero es que yo estoy viendo que el precio está haciendo highs y lows, highs y lows, highs y lows, highs y lows, ok, pero esto generalmente es de la estructura interna, ok, necesaria para venir a mitigar áreas de equilibrio dentro de lo que vendría siendo nuestra estructura macro, nuestra extensión macro, nuestra intención macro. ¿Ok? Entonces, una vez que el precio mitigue los rangos que debe mitigar y haga lo que tiene que hacer para volverse a establecerse una iniciación, pues vamos a ver nuevamente como el precio de manera agresiva, ¿ok? Va a recorrer una mayor distancia a la recorrida anterior, porque generalmente va a ser un punto más bajo que el anterior, en un menor tiempo de lo que recorrió en toda la subida. Entonces, digamos, la subida la generó 12 horas, ¿ok? Esta bajada la generó en 3 horas y esta segunda bajada la generó, un ejemplo, en 5 horas, generando, ¿ok? Mayor agresividad y mayor distancia recorrida en menos tiempo en los movimientos bajistas, que lo podemos ver acá en el Momentum Law, ¿ok? Y un mayor tiempo para poder generar todo el volumen alcista y ya luego pues tomar nuevamente la iniciación. Esto es el ejemplo, como lo podemos ver en un movimiento bajista, en una iniciación bajista iniciada por los BFI. Ya luego, la iniciación alcista va a ser lo mismo, vamos a comenzar con un sell to buy, el precio va a generar agresividad y rapidez hacia el alza. Repito, esto se puede reflejar como la última extensión del time frame que estés observando, el último punto estructural, ¿ok? Y vamos a ver un gran recorrido que por supuesto puede tener sus pequeños pullbacks, pero en general es una extensión completa de punto 1 a punto 2, es decir, toda una extensión que cuando el precio finaliza, ¿cómo sabemos que finalizó? Porque comienza ahora a ser de cierta manera una curvatura, ¿sí? Un movimiento bajista mucho más lento en esa distancia que ya recorrió o en ese rango de precio que ya recorrió hacia el alza. Entonces, el mismo ejemplo, digamos que recorrió unos 50 pips hacia el alza en un periodo de 3 horas, ¿ok? Y ya luego yo voy a ver cómo el precio genera ese movimiento bajista poco a poco. ¿Por qué? También es importante reconocer esto, porque generalmente si la iniciación alcista es muy agresiva, es muy rápida, no hay liquidez disponible para que el precio pueda descender de manera rápida. ¿Por qué? Porque literalmente lo que tenemos son puras velas alcistas, no tenemos liquidez disponible. Si no hay liquidez disponible, pues quiere decir que el precio va a tener que bajar creando poco a poco su liquidez, ¿ok? Para poder alcanzar pues esos niveles de demanda dentro de las áreas de premium para volver a, dentro de las áreas de descuento para volver a tener esos buenos precios de compra, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros podemos observar, ok, esta es la distancia y el tiempo recorrido alcista, menor distancia en mayor tiempo, cuando el precio complete su ciclo, ok, rango, iniciación, mitigación, expansión, pues lo próximo que nosotros podemos esperar es ese movimiento hacia el alza, nuevamente con una distancia recorrida mayor al último rango de pullback, ok, y por supuesto en menor tiempo, mostrándonos nuevamente la intención de los BFI. Ahora, lo último que nosotros podemos también leer en Momentum Law es que, si bien es cierto, esta es la ley de momento reflejada en la iniciación principal, pero también sucede lo mismo en ese pullback, ¿ok? Que se está generando, por ejemplo, hacia la baja. Yo voy a tener un movimiento, entre comillas, digo entre comillas porque esto va a ser la parte interna del pullback, ¿ok? La parte interna de esa estructura, la parte interna de ese movimiento. Yo voy a tener un movimiento mucho más rápido hacia la baja que lo que voy a tener hacia el alza. Entonces, el alza está construyendo liquidez para poder descender, movimiento mucho más rápido. Luego voy a construir liquidez para poder descender, movimiento mucho más rápido, voy a poder construir liquidez para poder descender. Y ya finalmente cuando completa, ¿ok? El ciclo inicial, pues voy a ver ahora cómo se complementa la ley de esfuerzo y resultado hacia la iniciación principal que era alcista. Entonces no solamente lo voy a ver en términos de lo que es la iniciación principal, ¿ok? La que yo pueda ver reflejada en un time frame estructural, en un time frame intraday que yo esté trabajando, sino también lo voy a ver en ese mismo pullback, ¿ok? Porque los conceptos son aplicables para todas las fases del proceso. En ese mismo pullback yo voy a observar un movimiento más rápido bajista que alcista, más rápido bajista que alcista, ¿ok? Lo mismo acá en el pullback hacia el alza, voy a ver un momento más rápido alcista que bajista lento, más rápido alcista que bajista lento construyendo causa, ¿ok? Para finalmente pues poder completar ese primer esquemático, esa primera iniciación, intención de los PFI que se generó hacia la baja, ¿ok? Y hacia el alza. Entonces,
Es importante que esta herramienta la comencemos a colocar tanto en vivo, ¿ok? Cuando estemos observando y también cuando estemos haciendo trading, si realmente en algún momento nos sentimos un poco perdidos en la estructura, nos sentimos un poco perdidos en el movimiento intraday que el precio está haciendo, nos podemos siempre alzar un poquito para atrás y preguntar realmente hacia dónde está la velocidad y rapidez, hacia dónde yo puedo ver el momentum, ok, constante, ¿sí? Hacia dónde puedo ver que luego el precio disminuye para poder hacer ese pullback. Y esta herramienta sencilla nos puede ayudar a ubicarnos, ok, y mantener el enfoque donde el enfoque está en ellos, que es el dinero. Porque recuerden que si nosotros podemos enfocarnos dónde está el dinero, dónde está el dinero, dónde está el dinero, dónde están trayendo el smart money, okay, dónde están trayendo los bancos y instituciones financieras, es allí que nosotros realmente podemos tener una ventaja operativa bastante alta, porque estamos dejando que ellos dejen las pistas, ¿ok? Porque lo primero que ellos hacen en una iniciación es dejar la pista, y luego nosotros lo que hacemos es seguir la pista. ¿Y cómo seguimos la pista? Tanto entendiendo que tienen que volver esas áreas para poder mitigar, como si me encuentro en un periodo intradía, bueno, cómo me puedo involucrar hasta llegar a esas nuevas áreas para involucrarme en el movimiento que ya se comenzó.